Ya vamos ingresando. La sesión anterior a esta se nos ha ido muy rápido, creo, ¿no? Ya vamos 10. A ver, a ver. Acá estábamos. Para ir compartiendo. Sí. A ver, ya. Somos 12. Creo que vamos a ir avanzando porque hemos sido 14, creo. Nos faltan. Vamos a esperar que se vayan integrando. Mire, hasta lo que hemos visto, nos damos cuenta, ¿no? Que la Ley General de Educación tiene todo una cosmovisión, todo un planteamiento para que todos lo respetemos y cumplamos, que es lo mínimo indispensable que se debe de hacer en cuanto a la educación en el Perú. Y la Constitución política también, ¿no? El derecho que como seres humanos nos tenemos, ¿no? Y que nosotros debemos de hacer cumplir y debemos de ejercer también. Tenemos que educar a nuestros estudiantes para la ciudadanía, o sea que ellos son objeto de derecho y tienen que hacer respetar esos derechos que ellos tienen. Pero también los derechos van acompañados de obligaciones que también tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes. Porque a veces nos centramos en nuestros derechos y nos olvidamos cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos. A ver dónde estamos, aquí. Este es interesante. A ver, continuamos entonces. Dice, la formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de las conciencias. La enseñanza se imparte en todos sus niveles con sujeción a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa. No puede alterarse estos principios constitucionales, ¿no? Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. Y yo les cuento una cosa. No recuerdo si fueron ya 4 o 5 años que yo fui a, a un conversatorio sobre la contribución de los medios de comunicación a la enseñanza que lo organizó la Fundación Santillana, ¿no? Yo recuerdo que fue un conversatorio de 3 días, estuvieron diferentes periodistas importantes, estuvo Clara Elvira Ospina, la del Canal 8, Canal N, estuvo señor Chema y estuvo el señor Gorriti, entre otros periodistas que hablaban por los medios de educación, perdón, de comunicación. Y se hicieron diferentes debates, diferentes preguntas, ellos fueron panelistas y hablaban y exponían sus puntos de vista hasta que las preguntas ya fueron muy incómodas. Recuerdo que había un grupo de monjitas de colegios católicos, colegios de monjas que insistían con preguntas y hasta que el señor Gorriti, que al parecer no tiene mucha paciencia, dijo, miren, vamos a hablar las cosas claras, ¿los medios de comunicación o son un negocio? No son un medio de enseñanza, en ningún momento, ni en ningún sitio
así nos dijo, está establecido que sean un medio de enseñanza. Son un negocio, el rating vende y el rating, lo que el rating apunta es lo que nosotros vamos a hacer porque esto es un negocio. Pero sin embargo, la Constitución dice los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. Y muchos de los programas que transmiten no favorecen esta formación moral y menos cultural, porque creo que nos hacen más ignorantes, ¿no? El grupo anterior de práctica formativa, hubo un comentario de una de sus compañeras que dijo, ¿no? Que la cultura que promueven estos medios de comunicación es la cultura que llena los gimnasios. ¿No? Es una cultura hedonista, es una cultura en la imagen y es una cultura, y ni siquiera es una cultura honesta porque es falsa, porque los chicos que están metidos en el gimnasio y que están todos musculosos, no es el esfuerzo de un trabajo dedicado, continuo y disciplinado, porque no tienen una vida disciplinada, sino es el esfuerzo de cuánto me costó mis anabólicos para favorecer esa musculatura. Entonces es una imagen falsa porque no te demuestra una formación moral, ética, una disciplina del deportista, sino simplemente es qué imagen voy a mostrar, pero soy otra cosa, ¿no? Entonces esto, y esa vez yo no lo tenía esto presente, si no lo hubiera dicho sí, porque en el artículo, este es el artículo 14 de la Constitución, dice esto, y nos dejaron a todos, es más, no solamente era yo, nadie respondió sobre esto. Entonces, ¿por qué es importante conocer la Constitución? Por esa razón, para que no nos caiga en la boca, para que no nos engañen. Y como les digo, en ese momento no supimos qué responder y yo pensaba que tenían razón. Y decía, qué pena, qué desprovisto, qué desamparados estamos, porque está bien, ellos son un medio de comunicación, pero el aire por donde transmiten sus ondas de los canales de televisión le pertenece al Estado peruano, nos pertenece a todo. A ver, ¿qué hacen un canal si no pueden transmitir? No hacen nada, ¿no? Y el Estado que les da el derecho para esa transmisión y el uso de las ondas del espacio aéreo, no soy especialista en el área de comunicaciones y no podría expresarme mejor, pero ese derecho se lo da el Estado con esa condición. Entonces, ellas no están cumpliendo esa condición por la cual han recibido ese derecho. En el artículo 15 habla del profesorado y de la carrera pública magisterial. Dice, el profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. La ley establece los requisitos para desempeñarse como director o profesor en un centro educativo, así como sus derechos y obligaciones. El Estado y la sociedad procuran su evaluación, capacitación, profesionalización y promoción permanente. El educando tiene derecho a una formación que responde su identidad, así como al buen trato psicológico y físico. Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de estas conforme a la ley. Y miren aquí este aspecto, ¿no? Que toda persona natural o jurídica, o sea, tú como persona natural, como María Pérez del Solar, puedes constituirte como promotora o como dueña de un colegio y promover, pero bajo, conforme la ley. ¿Qué es lo que establece la ley como un factor mínimo para el funcionamiento de un colegio? Que tiene que cumplir con esa normativa, ¿no? Y hay varias otras leyes que se han dado para justamente las constituciones de colegios, pero tiene que ser conforme a la ley. No es porque yo tengo más plata, pago al UGEL y ellos me aprueban, no, tiene que ser conforme a la ley. O sea, toda persona natural o jurídica, de repente eres una asociación y la asociación es una persona jurídica. Tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de estas. Pero esto ha ocurrido mucho. Este año, en los meses de enero, febrero, se han cerrado varias instituciones educativas privadas que no cumplían con lo mínimo de calidad o las normas mínimas de calidad para poder ser constituidas como instituciones educativas y tenían resoluciones que posiblemente en algunos casos habían comprado de colegios que cerraron por alguna situación. Entonces cierro mi colegio, ya vendo mi resolución para el que quiera abrir, pero cuando ese colegio que recibió esa resolución cumplía
los aspectos mínimos para ser abierto. Si yo le vendo a uno que no cumple, estoy faltando, estoy transgrediendo la ley y la persona que lo compra también, porque no le corresponde. Porque para que un colegio funcione, tiene que tener toda una cierta cantidad de cumplimientos en cuanto si es un centro de educación inicial, la cantidad de, el aforo, ¿no? El mobiliario, que sea del tamaño y la medida para los niños, no, los espacios, todo tiene que estar regulado. Y si eso no cumple, no puede ser. Ahora, en el artículo 16 dice descentralización del sistema educativo. Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados. ¿Qué significa? El Estado coordina la política educativa, formula los lineamientos generales de los planes educativos, así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y su calidad de la educación. Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razones de situación económica o de limitaciones mentales o físicas. Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del presupuesto de la República. La descentralización, ahí entran los gobiernos regionales, ¿no? Los gobiernos regionales y las direcciones regionales de educación también, porque se tienen que adaptar justamente a la región donde corresponde. ¿Cómo podríamos comparar este, la región educativa que involucre Puno con la de Lima o con la de Lima provincias? Son diferentes. Hemos visto que esta riqueza en las diferencias que tenemos como en nuestro suelo, como geografía, como cultura, que son nuestras riquezas, pero esas riquezas tenemos que saberlas respetar y también aprovechar. Entonces, se necesita justamente esta descentralización del sistema educativo y tiene que ser adaptado a la realidad donde se va a dar. No podemos ponerle las mismas reglas que tenemos nosotros como ciudad a las zonas que no lo son, ¿no? A las zonas rurales, por ejemplo. Y el Estado tiene el deber de garantizar que nadie se vea impedido de recibir educación, porque sea una persona con discapacidad física o mental, no puede ser excluida de la educación. Ellos también tienen que ser incluidos y respetados en sus derechos. Nosotros vemos, por ejemplo, cuando hacemos las adecuaciones curriculares de los niños con discapacidad intelectual, eh, ellos tienen el mismo currículo que cualquier otro niño regular. ¿Dónde se va a ver la diferenciación? En el logro, en el nivel de logro. De repente ellos logran el nivel 1, el nivel 2, hasta el nivel 3, pero ya no llegan a más. Pero es la misma competencia que van a desarrollar. Entonces, en esa forma como se está respetando justamente a los niños, ¿no? Y a esas diferencias. Ahora, obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria, ¿no? Entonces, la educación inicial, primaria y secundaria es obligatoria. Acá nos dice que la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias en las instituciones del Estado. La educación es gratuita. En las universidades públicas, el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan, miren aquí, que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuentan con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación. Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa y en favor de quienes no pueden sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y la cooperativa. Miren, acá hay una subvención cuando el Estado no tiene cómo ampliar su cobertura, se compromete, ¿no? Dice acá, acá, con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa en favor de quienes no puedan sufragar su educación, la ley fija un modo de subvencionar la educación privada en cualquiera de las modalidades, incluyendo la comunal y la cooperativa.
Eso implicaría que la educación privada podría ser de alguna manera subvencionada para que satisfaga la necesidad donde no hay un centro educativo público. Yo honestamente no conozco ninguna, pero está aquí en la Ley General, en la Constitución Política del Perú. No conozco, no sé si alguno de ustedes conoce, pero sí sería interesante que se pudiera dar, ¿no? El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo, asimismo fomenta la educación bilingüe e intercultural según las características de cada zona, preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país, promueve la integración nacional. Y esto sí me parece muy importante, ¿no? Que los niños puedan tener los libros en su cultura, en su lenguaje, en su etnia, que puedan escuchar los cuentos que sus padres les cuentan, ¿no? Y los puedan leer inclusive, los cuentos que sus padres les cuentan, que son ancestrales, correspondientes a la cultura en los que ellos están desarrollando, ¿no? Y que esos cuentos también puedan ser traídos a estos lugares donde no tenemos, no conocemos, ¿no? Y enriquecer la cultura de nuestros niños y cuentos que sean oriundos de la sierra, llevarlos a la selva, de la selva a la costa y así, porque son oriundos de nuestro Perú, nos integran, ¿no? Entonces, que puedan leerlos en su propia lengua originaria, que esa lengua originaria se pueda preservar, porque acá dice la preservación de las manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Y acá donde se garantiza, ¿no? Donde nos habla de la educación superior, que me pareció interesante, a ver si es en este lado de acá o es en este de aquí. A ver, déjenme de encontrarlo otra vez. Acá, universidades públicas, el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio, y yo pienso que eso sí debería de ser, porque conozco personas que están 10, 15 años estudiando ahí en San Marcos y no se gradúan nunca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Estudian un curso por ciclo o están repitiendo? ¿Qué está pasando, no? Y no cuentan con los recursos económicos. Hay gente muy adinerada que sus hijos han estudiado en San Marcos porque eran San Marcos y por el prestigio, ¿no? Pero ellos podían satisfacer los costos de repente de la Universidad San Martín de Porres, de la Cayetano o de la Ricardo Palma, pero más prestigiosa es San Marcos, pues, ¿no? Y, y no han contribuido con ningún costo de lo que esto significa, ni siquiera han hecho ¿cómo se llama? Trabajo comunitario para el Estado que se hace, eh, Serum, ¿no? No han hecho un Serum de alguna manera retribuyendo lo que el Estado invirtió en su educación, porque es el Estado y todo, o sea, todos nosotros que hemos invertido en la educación de estos profesionales que pueden ser muy buenos, pero podrían haber pagado una universidad privada y darles espacio a otro muchacho de clase media o de una situación de pobreza o extrema pobreza que es talentoso y hubiera podido estudiar, ¿no? Ese es mi punto de vista. Ahora, llegamos al final de esta sesión y vamos a elaborar, tenemos dos tareas para hoy día. Esta de acá, vamos a tomar en cuenta la Ley General de Educación, la que hemos visto en un comienzo. Estos artículos, no se vayan a asustar porque en el primer grupo me dijeron, mira, la Ley General de Educación tiene no sé cuántos capítulos, 50 capítulos. No, nosotros vamos a hablar de estos que están aquí, es de la Ley 28044. Vamos a hablar de esto que hemos conversado, de los que les he explicado, que son los que nos están interesando, y de la Constitución Política del Perú también estos temas que son los que nos interesan, estos capítulos y estos artículos. De eso vamos a hacer un organizador visual. ¿Ya? Este organizador visual tiene que tener estas características. Tiene que ser de las normas, o sea, de lo que hemos hablado, que sustentan la importancia de la educación en nuestro país. Entonces, la importancia, ¿por qué es importante la educación? ¿Qué dice la Ley General de Educación sobre la importancia de la educación? ¿Qué dice la Constitución Política sobre la importancia de la educación? Tiene fundamentos, tiene principios, esa es la importancia que tiene. ¿Cómo se ve al ser humano? ¿Por qué es importante la educación? Porque va a atender a ese ser humano. Entonces, ustedes lo pueden hacer en forma individual si es que así les favorece, o lo pueden hacer grupal, pero con un máximo de 4 integrantes. Y esta tarea ustedes la estarían entregando para el
13 de mayo. ¿Ya? El 13 de mayo estaríamos viendo esta tarea, ustedes estarían entregando, yo voy a poner la entrega de tareas para el 13 de mayo. Pero también, acá, esta está en la plataforma. En la plataforma, a ver, creo que ustedes no la están viendo, voy a hacerlo bien. Acá está. Voy a hacerlo bien, porque si no lo hago con la flechita verde no lo van a ver. Esta de acá, ¿la pueden ver? Sí, Miss. Ya, qué bueno. Entonces, justamente, voy a tratar de agrandarlo un poquito. Ya. Esta es la tarea. La tarea habla de la sesión 5, esta de acá, ¿no? Marco normativo de los programas no escolarizados de educación inicial. Es el que les enseñé al comienzo de la sesión, ¿se acuerdan que les enseñé? Ese marco, o sea, se va a utilizar esa norma, ese marco normativo, pero ustedes van a considerar lo que aquí se les está mostrando. Ya no se vayan a asustar. Acá, esto de aquí, a ver. Oh, se me quedó ahí mi marquita en un solo lugar y ya no la puedo mover. Pero miren, acá dice texto, documento normativo de creación de programas de PRONOI. Tenemos la finalidad, objetivo general, objetivos específicos. Y también tenemos acá las preguntas. Sobre esto, ¿no? Las preguntas es a partir del texto responde. ¿Qué aportes consideras son importantes en la creación de los programas del PRONOI? A tu criterio, ¿qué objetivo específico es el más importante? Fundamenta tus razones. ¿Qué consideraciones ¿qué consideraciones en la creación de PRONOI aportarías a partir de la vista de campos realizada? Nosotros no hemos tenido la oportunidad de ver el PRONOI en el campo, pero de repente recordemos el video del PRONOI que vimos, del que hicimos el plan. Y ustedes van a responder acá. Como esto es un Word, ustedes lo pueden modificar. Si quieren, sacan estas líneas y ustedes escriben sus respuestas aquí. Y la segunda pregunta va en relación a este texto. Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular inicial. Y acá ustedes tienen las normas, ¿no? La Oficina de Infraestructura, dicen normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular nivel inicial. Y aquí también hay unas preguntas relacionadas a este texto. Y estas preguntas relacionadas al texto que está aquí arriba. Entonces, sobre eso van a responder. Esto de aquí, ustedes los van a entregar el 13, sí, el 13 de mayo, y el organizador que es el que vamos a hacer de acuerdo, a ver, déjenme, no, acá. Este de acá, que es el organizador, que es un poquito más amplio, lo van a entregar el 20. A ver, ¿alguna pregunta? Sí, son dos tareas. El organizador, que es este que está en el PPT, lo entregan el 20 de mayo. Tienen 2 semanas. Porque necesito, como de repente lo hacen en grupo, que esté bien organizadito, bien pensadito, responder, porque acá dice que argumenten, ¿ya? Lean sobre las diapositivas que hemos trabajado. Si ustedes quieren investigar más, bien. Pero lo que yo les estoy pidiendo es sobre estas diapositivas que son justamente las que hemos separado pensando en esta clase y en lo que queremos lograr, ¿ya? Y la otra que está en la plataforma, que es, a ver, voy a usar la flechita, que es esta de aquí. Esta sí, para la próxima semana, para el 13, ya la tienen que haber subido en la plataforma. Son dos. Esta no es muy pesada, miren, ustedes. Son poco texto que hay que leer y sobre eso responder estas preguntas. Y solo son 2 preguntas o 2 grupos de preguntas que tampoco son súper exhaustivas, que las van a poder ustedes responder con mucha tranquilidad. Este de acá sí lo hacen individual. ¿Ya? Esto lo hacen personal. El de la plataforma es personal. El del PPT lo pueden hacer en grupo. ¿Hay alguna pregunta relacionada a las tareas que quieran hacerme?
¿Alguna pregunta de repente relacionada a nuestra exposición del día de hoy? ¿Y me escucha? Sí, sí te escucho, dime. Entonces será dos seres, uno que es de lo que del organizador visual es para el 20 de mayo, ¿no? Así es, Y el otro que es para esta semana que viene. Nada más, exactamente. esas dos tareas serían. Solamente esas dos tareas. Creo que no son muy abrumadoras y son suficientemente, van a cumplir su función, que es justamente afirmar lo que hemos estado hablando para que no se olviden, porque como son tantas normas y leyes, muchas veces son las que menos nos gustan, ¿no? Yo también soy de inicial y yo me acuerdo cuando estaba en la universidad decía, ay, qué aburrido. Pero son necesarias, chicas, créanme, son necesarias. Tú no sabes en qué escenario vas a estar después. Ojalá yo te quiero ver como ministra, como directora de UGEL, de la departamental, como directora de escuela, como maestra, una maestra, pero así esa carta cabal, esas maestras por las que uno se quita el sombrero en su aula, pero tienes que conocer tus leyes, las leyes que favorecen a tus niños, que favorecen la educación, chicas. Es necesario. ¿Ya? Entonces, queridas estudiantes, les animo, no están pesadas las tareas, véanlas no con la intención de, ay, hago mi tarea para cumplir, no, sino aprendan, sáquenle el aprendizaje a estas tareas que van a fortalecer y las van a hacer a ustedes mucho más competentes en cuanto a esto, ¿no? Que son los aspectos legales del sistema educativo y en las leyes que nos amparan y que nos regulan también. ¿No? Y cómo el Estado está comprometido a garantizar muchos de los programas con calidad. La palabra clave es calidad, ¿no? Entonces, cuando este derecho se está vulnerando en nuestros estudiantes y cómo podemos hacer para para lograr que este derecho sea respetado, sea atendido, ¿no? Tenemos a la sociedad civil que también puede participar en ayuda, por ejemplo, en un PRONAI, podemos ir a las asistencias, a los clubes, a las organizaciones comunales y de repente fábricas que puedan ayudarnos y proporcionarnos de lo que necesitan nuestros niños para poder tener una educación de calidad ahí donde ellos están, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar los mecanismos que podemos utilizar para poder justamente lograr es que se cumpla los derechos que tienen nuestros estudiantes y que como maestras tenemos que asegurarnos que los reciban. Queridas chicas, cuídense mucho. La próxima semana, ya cuando estemos en la próxima sesión, ya ustedes habrán salido, entrado 20,000 veces de su casa. Si salen a la calle, por favor, asegúrense de tener todos los mecanismos de seguridad para cuidar y preservar su salud y la de su familia. Desinfecten sus zapatos. Si salen donde hay mucha gente, sácate la ropa al llegar, báñate, esa ropa métela a lavar, lávala o cuélgala donde haya aire, porque de un día para otro ya el virus se murió. Si no quieres lavar la ropa, pero lejos de donde estás tú, ¿no? En tu cordel, en tu lavandería, ahí ponla, que se oree. Mascarillas, guantes, tengan su gel o un alcohol, una botellita chiquita de alcohol para desinfectarse. Asistes con guantes a cada rato, desinféctate porque no sabemos si lo que estás tocando o quien te topó tenga el virus en su ropa, en su cuerpo. Acuérdate que cada uno se va a volver un metropolitano de los virus y vamos a cargar muchos virus donde nos estemos moviendo porque vamos a salir. Cuídense, por favor, chicas. ¿Ya? No se expongan, no porque son jóvenes, piensen que son invulnerables. Este virus no respeta edad y no sabemos si a nosotros nos puede afectar o no. De chiquitas lindas, cuídense y a las que son mamás, que tengan un feliz día, el Día de las Madres. Saludos a sus madres también, que los pasen muy bonito y que puedan disfrutar algunos en la distancia. Pero como ustedes son chicas de inicial, son creativas, ya encontrarán la manera de poder pasar un bonito tiempo con sus mamitas. ¿Ya? Cuídense, por favor. Entonces, cualquier cosita me comunican por el correo, con Luz, para poderlas ayudar. Yo siempre a la disposición para ayudarlas, chicas, así que me avisan nomás. ¿Ya? Ya voy a cerrar esta sesión y las dejo trabajar. Organícense para las tareas, no lo dejen a último momento. Y si pueden avanzar hoy día, avancen. Sería bueno. Cuídense, chicas. Hasta pronto. Hasta luego, Miss. Ya, chao, hijita. Hasta luego, mis gracias. Ya, cuídense, por favor.